especial. Muy especial, ¿no? Desde Argentina, ¿no? De Buenos Aires, con nuestro querido amigo Pablo Chamorro, ¿no? Por favor, Julio, la presentación del doctor Pablo. Bueno, Pablo Chamorro, médico psiquiatra, psicoterapeuta gestáltico, docente de psicoterapia gestal y también docente internacional de constelaciones familiares con una vasta experiencia. El año 2013 tuve la oportunidad de conocerlo porque estábamos aquí en Lima haciendo el inicio de un nuevo ciclo de formaciones aquí en Lima. Y fue muy interesante conocerlo, a él, a su trabajo, y ya que lo hemos visto en muchas oportunidades, siempre lo invitamos por acá. En esta oportunidad tenemos la ocasión de poder conversar con el doctor Pablo Chamorro. Y bueno, Pablo, bienvenido a esta transmisión. Bueno, nosotros, ¿en qué momento nos presentamos ahora? Sí, presenten ustedes, por favor, primero. Ustedes que son... Y este es Julio Salas, y yo tengo... Ustedes son los anfitriones de este encuentro. Somos los anfitriones ahora. Exactamente. Y yo tengo mucho orgullo de decir que yo fui alumna de Pablo, ¿no? Y mucho de lo que uso, de lo que yo sé, me inspiro en él, que es una persona muy sincera, muy objetiva, ¿no? Para mí es una inspiración y es un honor poder compartir el día de hoy contigo, ¿no? Salté de alumna para amiga, ¿no? Y ahí compartir de este momento es muy lindo para mí y me siento muy a gusto. Bueno. Entonces, Pablo, conversanos un poco de tu experiencia, cómo llegaste a esto de las constelaciones desde la medicina, la psicoterapia y entraste a este mundo. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias al Centro Peruano de Constelaciones Familiares. Gracias a vos, Julio, Adriana, por invitarme. Yo siento un profundo afecto por ustedes. Cada vez que fui a trabajar a Lima, invitado, es una situación de mucho placer por cómo soy de bien tratado, de reconocido y de constantemente invitado a dar clases. Y eso me hace sentir muy, muy feliz y muy cómodo. Y qué bueno que, a pesar de que en estos tiempos de pandemia haya situaciones difíciles, a través de esta modalidad virtual de conexión podamos estar presentes en contacto y quizá poder sobrellevar esta frustración de no haber podido en abril a ir a dar la convivencia. Pero bueno, la realidad siempre se impone. La realidad siempre se impone más allá de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestras necesidades o expectativas. Y ahí es, creo que, la posibilidad que tenemos los facilitadores de las personas que estamos en algún cambio, en algún camino de trabajo personal o espiritual o de desarrollo de nuestras potencialidades, de hacerle lugar a eso que no nos gusta, que no queremos, que irrumpe, como esta situación mundial de pandemia, y ahí chequeamos cómo estamos, ¿no? Entre lo que decimos, entre lo que hacemos, lo que sentimos, y de alguna manera nuestra coherencia. Así que muchísimas gracias por la invitación, los quiero mucho y siempre me siento muy bien tratado por todo el pueblo peruano que asistió a los seminarios, los talleres, y cada vez que tengo la posibilidad de contactarme con ellos o que nos vemos en algún congreso, en aquella otra vida de las situaciones presenciales, que ojalá podamos volver pronto a recuperar. Va a ser un placer, así que muchas gracias. Con las ganas de comer un ceviche contigo. Sí. Para el módulo, el fin de semana, a fines de junio, yo voy a preparar mi propio ceviche porteño. Esto va a ser como el de ustedes, así me siento como en casa con ustedes. ¿Sí? Y realmente Pablo cocina muy bien, ya probamos, ¿no? Cuando sí. Contigo, ¿no? La suerte de estar contigo, de tu familia, en tu casa. Es un chef. Entonces... Un chef sistémico. Un chef sistémico. Un chef sistémico. Y esto de hablar de chef sistémico me hace acordar una vez que fui a dar un taller en la provincia donde yo soy, Jujuy, al norte de la Argentina, donde la organizadora había tenido dificultades para conseguir un lugar donde poder hacer el taller, y me escribe, y me dice: Pablo, ¿tenés algún problema
para hacer el taller y dar el módulo en una escuela de cocina, me parece genial, le digo. No respondí sin pensarlo, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue cómo en una cocina es necesario respetar el orden de los tiempos de cocción, de los ingredientes, de cómo, en qué momento tiene que un producto leudar, cuánto tiempo hay que esperar, cuándo va un ingrediente sí y otro no, cómo el desorden puede alterar malamente, de manera muy fea, un producto, el sabor, o que salga mal hecho. Entonces, de entrada, mientras luego iba sucediendo el taller, se me venía mucho, estábamos rodeados de cocinas, de mesones grandes, de pailas gigantes, ollas grandes, porque cocinan, creo que es una escuela que cocina un montón y en grandes cantidades. Entonces se me venía constantemente este concepto que tenemos en las constelaciones familiares, de respetar el orden, y la verdad que fue una cuestión así casual, las casualidades no existen, pero esto me reforzaba a trabajar con el orden. Así que esto del chef sistémico me parece muy simpático, y cuento esta anécdota, que hace unos 3 años en Jujuy. La cocina sistémica. Lo ideal es ir a un gran salón de una escuela, a un hotel, que tenga una linda entrada, una buena recepción, y de repente poder hacerlo en una escuela de gastronomía. Me pareció excelente la oportunidad para hablar sobre todo de los órdenes del amor. Eso fue muy, muy oportuno. Y bueno, un poco volviendo a la pregunta de ustedes, ¿cómo llegué a las constelaciones familiares? Básicamente llegué a las constelaciones familiares por sentir una profunda admiración de cómo las trabajadoras sociales en los distintos hospitales donde yo fui trabajando, tanto en la época de pediatría o en una rotación que hice en un hospital psiquiátrico infanto-juvenil que hay acá en Buenos Aires, creo que es el único en el país, por lo menos estatal, que se dedica a la internación de adolescentes. Me daba muchísima afinidad, muchísimas ganas de trabajar con las trabajadoras sociales en las guardias, porque veía que ellas tenían un manejo de la situación con las familias para poder realizar la externación de los pacientes, que no la veía con mis colegas psicólogos o psiquiatras. Sí hay un manejo de saber trabajar con las familias, pero en la profundidad, en esto que se llama el dispositivo de la externación de un paciente, en los distintos permisos de salida, al ser adolescentes, al ser menores de edad, era con la familia que había que trabajar, básicamente. Y esto me iba llevando a estar mucho tiempo con las trabajadoras sociales. Venía el jefe del departamento de psiquiatría del piso infanto-juvenil donde yo estaba rotando, y me decía, pero vos, ¿con quién querés estar? ¿Con las trabajadoras sociales o con los psiquiatras? Y con las trabajadoras sociales, le digo. Pero no, todavía no había surgido en mí la necesidad de formarme en terapia familiar. Quedó esa inquietud, y después, cuando fui jefe de residentes, en un dispositivo de atención primaria y de psiquiatría comunitaria, con residentes que entraban a su capacitación ya en el hospital para trabajar en el barrio, en la comunidad, hacía falta saber trabajar con familias de una manera seria, idónea y competente. Entonces ahí ya empecé a preocuparme de estudiar un poco más, y fui rotando por algunos servicios hasta que entré como pasante al servicio de terapia familiar del antiguo hospital de San Isidro, donde se trabajaba con cámara Gesell en provincia de Buenos Aires. Estuve 6 meses ahí, y ahí ya me convencí de que esto era algo que tenía que ser sí o sí, sobre todo para acompañar a los psicólogos que estaban en la residencia y estar a una altura competente, ¿no? Y aparte, que si quería también trabajar con niños y adolescentes, tenía que formarme, tenía que aprender a trabajar con familias. Así llegué a Bert Hellinger, por la invitación de una amiga desde Madrid que me llamó y me dijo, ¿por qué no vas a ver a este terapeuta que está yendo desde Alemania a Buenos Aires? Y confié profundamente en lo que me dijo mi amiga que me llamó, y fui a verlo a Bert. Así que así fue como llegué a las constelaciones, por una necesidad de saber trabajar con las familias. ¿Y qué te pasó cuando lo viste a Hellinger y el trabajo que hacía? Y me pasó de todo. Al principio me provocó un profundo rechazo. Siempre lo cuento esto. Yo en esa época trabajaba con muchos adolescentes que estaban judicializados o obligados a hacer su tratamiento psicoterapéutico a través del juzgado, y la mayoría de ellos eran adoptados.
con lo cual yo tenía una aproximación a lo que ocurre en la adopción, quizás desde lo que era el motivo de consulta, intervenciones de juzgado, lo que había visto en el Hospital Infanto Juvenil, el relato de pacientes adultos. Entonces, cuando Bert Hellinger hizo una afirmación acerca del fenómeno que se puede dar como dinámica en algunas familias adoptantes o en el adoptado, no coincidía mi prejuicio, mi preconcepto con lo que Bert Hellinger estaba enunciando, y eso me provocó un serio cuestionamiento en el primer día del taller. Después me pareció un enfoque que, al ser algo desconocido, si bien en terapia gestáltica trabajábamos con la escultura familiar, tomando el modelo de Virginia Satir de trabajar con familias, yo ya venía trabajando con niños y adolescentes, entonces tenía una manera de aproximación al trabajo con las familias desde esa modalidad gestáltica. Y de repente ver lo que sucedía en el escenario, en el complejo, la plaza, con toda esa intensidad emocional, me provocaba muchísima sorpresa, pero las afirmaciones de Bert me provocaban así una fuerte confrontación, y me quedé, soy sincero, me quedé el resto de los días porque había pagado un montón de dólares en el seminario. Digo, no es cuestión de pagar $500, levantarme e irme por mis preconceptos, y me quedé por esa cuestión. Y al segundo día fui entendiendo un poco más. Un día me volví en un colectivo desde el centro de la ciudad a mi departamento, y fui haciendo como un listado, así una estadística de los pacientes que yo estaba atendiendo, que había atendido, de familiares, de amigos, de conocidos, y caí en la cuenta que esta aseveración, esta descripción de esta dinámica de la que hablaba Bert, se cumplía en el 100% de los pacientes, de los expacientes, de los amigos, los conocidos y los familiares adoptados que tengo. Y eso me dio la pauta de que tenía que correr de mi cabeza los prejuicios sí o sí, para poder estar sintonizado y escuchando, haciendo lugar. Y a partir terminó el segundo día y empecé a llamar a todos mis amigos, diciéndole, che, vengan a ver este taller que está buenísimo, acá está descubrí la pólvora, más o menos. Fue una cuestión así en un día estar del rechazo, y el otro día a la sorpresa de que era muy, muy fuerte y muy cierto lo que estaba diciendo Bert en aquel año 2000. Y Pablo, hablando un poquito de las enfermedades, de la salud, ¿no? Desde tu punto de vista de médico, de psiquiatra, mucha gente dice que las enfermedades, tanto físicas como emocionales, mentales, son como un mensajero, ¿no? Que cada enfermedad trae un mensaje. Y mucha gente nos pregunta también, pero, ok, entiendo que es un mensaje, pero ¿qué hacer con este mensaje? Desde tu mirada, ¿qué tú podrías decir acerca de esto, ¿no? De que si podemos decir que la enfermedad y su síntoma es un mensajero, ¿cómo una persona podría hacer para tratar ese tema más así, mirando en su rutina, en su cotidiano? ¿Qué tú nos podrías decir acerca de eso? Antes que llegara a las constelaciones familiares, yo me formé con la doctora Adriana Snake, la nana, que fue la pionera en Latinoamérica, es chilena ella, de hablar de otra posibilidad de acercarnos como terapeutas, como médicos, como seres humanos, a los signos, los síndromes, la enfermedad, pero sobre todo, más allá de la patología, a la salud del cuerpo. En Gestalt existe un concepto muy claro, muy firme, muy denso, así muy condensado, lo que quiere decir la autorregulación organísmica. Cómo un cuerpo sabe regularse a sí mismo, cómo nuestro cuerpo, el cuerpo que soy, busca la regulación. Y la enfermedad ocurre en este cuerpo que soy. Es una manera más de manifestarse, donde quizás interfiere el mecanismo patológico de la enfermedad, el registro subjetivo de esto, lo que ocurre con un diagnóstico, lo que ocurre con el tratamiento que podemos proponer los médicos, las medicinas alternativas. Entonces me parece que hay un distinto gradiente de toma de conciencia de lo que a las personas les pasa con el padecer, con el diagnóstico, y también con la salud, con el sufrimiento emocional, con los factores ambientales, que hace que el fenómeno de acercarnos a la enfermedad, a lo que nos sucede en el cuerpo, sea algo muy, muy complejo, y también que está determinado por nuestra cultura.
No de la misma manera los pueblos originarios piensan la locura, ni las comunidades de Australia o de África en relación al loco de la tribu, o no de la misma manera las mujeres de un clan, de una tribu, piensan el embarazo y la situación de parto como lo podemos hacer los médicos o como lo hacen los obstetras, según distintos, en el país donde esto ocurra. Entonces también hay un contexto ambiental, cultural, que aborda la enfermedad de diferente manera. Entonces, esto también da cuenta de cómo mi proceso como profesional de la salud fue cambiando, desde lo que aprendí en la Facultad de Medicina, desde lo que me llevó a estudiar medicina y luego lo que fui viendo en los diferentes años según con qué tipo de pacientes estuve trabajando. Cuando yo me recibí de médico, hice pediatría durante 2 años, después pasé a hacer atención primaria de la salud, en otro ambiente diferente, porque de pasar de lo que es la internación de pediatría con niños, bebitos, en situación de vulnerabilidad biológica y social, a salir a hacer atención primaria, que es algo más relacionado a preventivo, yo tuve esta cuestión como de ir desde el hospital a la comunidad, desde lo asistencial en pediatría a lo preventivo en los mecanismos, en los dispositivos de atención primaria de la salud, siempre teniendo como común denominador el pensar en la parte emocional de lo que ocurre en las guardias, con los médicos, las enfermeras, los pacientes. Era algo a lo que yo me negaba a dedicarme a eso, y gracias al trabajar con una nutricionista que me invitó a armar grupos de autoayudas para diabéticos, fui como tomando este rol de terapeuta que acompaña a personas que tienen una enfermedad, en este caso la diabetes. Y esto fue habilitándome más a explorar el rol de ser terapeuta, de ser un médico que trabaja acompañando desde otro lugar diferente, al estar hablando de los de los hipoglucemiantes orales, o de la insulina, o del cuidado del pie diabético, de la importancia de la nutrición, para ir más hacia lo emocional. Y al encontrarme con Adriana Snake, cuando ella ya viene formulando cómo trabajar en Gestalt con los diálogos del cuerpo, aparece esta situación de pensar la enfermedad como una mensajera, que yo no lo aprendí así en la Facultad de Medicina, y creo que yo me recibí hace más de 25 años, todavía sigue siendo otro el discurso de acercarnos los médicos a la enfermedad en el pregrado. Y esto marca una diferencia absoluta. Quizás mucha gente desde jovencita piensa en la medicina alternativa, en la medicina china, la práctica de ciertas meditaciones desde un lugar diferente. No fue mi caso. Yo tengo una amiga que ella desde entrada, antes de recibirse de médica, ya pensaba en la posibilidad de estudiar medicina china, y de hecho es lo que ejerce. Yo hice otro camino inverso. Mi cursada de la Facultad de Medicina es paralela al trabajar en un servicio de hemoterapia en un hospital de urgencias en Córdoba. Entonces lo alopático, lo traumático, la sutura, el quirófano, la transfusión, lo cruento de esa parte de la guardia y de la emergencia, fue mi Moisés siendo un estudiante de medicina. Tengo esa experiencia metida en mi ser, y también fue parte del proceso de salirme gracias a esta situación de pensar, a esta hipótesis de pensar la enfermedad como una mensajera, tanto para los pacientes que acompaño como las veces que yo he tenido padeceres o enfermedades o fui a un tratamiento alopático o en quirófano. Claro, en las ciencias de la salud a veces se divide tanto, ¿no? Se divide tanto al ser humano que dice, bueno, está mal del cuerpo, arréglate con el médico, pero no tiene nada que ver con el psicólogo, con la mente, con las emociones. O si tienes un problema psicológico, no tiene nada que ver con la parte física, ¿no? Estamos entendiendo últimamente que somos un todo integrado, y que necesitamos una atención integral, y que de alguna manera, cuando somos afectados físicamente, hay algo también detrás de la enfermedad o de los problemas, ¿no? Y es interesante, yo a los alumnos de la universidad les digo que no están solamente limitados al consultorio, sino que también pueden observar, pueden trabajar con las personas que tienen alguna enfermedad física, porque detrás de este sufrimiento físico
por lo general suelen haber algunos acompañantes, ¿no? Pablo, las constelaciones familiares, ¿qué dicen acerca de las enfermedades? ¿Qué es lo que tú has visto en ese tema? Bueno, mi acercamiento a las constelaciones familiares que quizás también tuvo que ver con mi motivo de consulta, de sentir una profunda tristeza, que fue lo que fue mi motivo de consulta en mi primer constelación. Entonces, la tristeza como tal no es una enfermedad, sí tiene una poca carga. Ahora, si la tristeza tiene una manifestación diaria, todo el día, varias semanas, meses, es lo más parecido a la depresión. Entonces, solo puedo hablar tanto de lo personal, como ven que esta artista que soy, toda experiencia que he propuesto a otras personas, la paso primero por mí, y esto fue lo que me llevó a tener una profunda credibilidad, aceptación y respeto por el enfoque que nos compartió y nos trajo Bert Hellinger a todos los que estamos trabajando con otros y a nuestro desarrollo personal. Entonces, al ir formándome como constelador, y al ser médico he sido muy convocado a dar respuestas, a hacer constelaciones de lo que esa enfermedad significa para esa persona que es miembro de un sistema. Para mí la enfermedad, desde el enfoque de las constelaciones familiares, es el lenguaje de la familia, del sistema familiar, de estar incluyendo a alguien que fue excluido o de mostrar otras dinámicas que pueden manifestarse de diferentes maneras como fenómeno de exclusión, o también como de hablar de eso que a un autor que se llama Franz Rupert le gusta decir, que la enfermedad es una manera de manifestar también los traumas de la familia, y es una manera de manifestarse que la familia, que el sistema familiar tiene. Entonces, de ese lugar también tengo el cuidado, y siempre lo digo cuando doy los módulos de enfermedades, que desde nuestro saber, desde nuestro cerebro, desde nuestra parte cognitiva, de lo experiencial, frente al fenómeno de la enfermedad, también estamos como acercándonos con una antorcha, queriendo iluminar la noche. Con una antorcha solo puedo iluminar hasta donde mis ojos ven, y ahí ver un territorio, un terreno. De esta manera, por ejemplo, si hablamos de cáncer, ¿no? Frente a la multiplicidad de causalidades que tiene una manifestación de cáncer, desde la alimentación, desde las defensas de las inmunidades, desde los factores ambientales que están presentes, hay una parte que las personas no podemos decir que se debe a esto, y ahí volvemos a caer en este reduccionismo de buscar la causalidad. Pero Bert Hellinger, con el enfoque de las constelaciones familiares, nos acerca a poder estar frente a eso que es invisible, que es lo que regula el funcionamiento de una familia, aquello que regula un sistema, más allá si es algo familiar o de otra índole, porque también como síntoma se puede entender lo que afecta el funcionamiento de una empresa, lo que está afectando la comunidad de alumnos en una escuela o de los docentes, o lo que pasa en un hospital a nivel directivo, o de los médicos, o la relación entre ellos. Entonces no solamente es el cuerpo el que habla, sino también distintos otros cuerpos, como un organismo, como una empresa, como una fundación, donde las personas estamos nucleadas, pueden estar nucleadas realizando una tarea X. Entonces, para mí el pedido de hacer una constelación a partir de una sintomatología determinada es una invitación a hacer un camino profundo que puede tener distintos pasos, que es primero el de la entrevista, ¿sí? Pero mientras voy diciendo esto, pienso primero, bueno, ¿cómo nos encontramos los facilitadores con nuestros procesos de salud y de enfermedad? Por eso me parece que en toda aquella persona interesada en formarse en constelaciones familiares, tiene que poder ver qué pasó en su familia y entenderlo desde un lugar de amor, de incondicionalidad, de respeto y de asentimiento. De la misma manera con las enfermedades. Cuando yo doy el módulo de enfermedades, les hago, como ya hicieron el módulo del genograma, les digo, bueno, traigan el genograma y vamos a ver sobre el genograma qué enfermedades hubo en la familia. Porque es una manera también de conocer de qué manera eso que nos fue transmitido en la vida también tiene que ver a veces con patrones de repetición, más allá
no estoy hablando de todos esos factores congénitos o hereditarios que puede haber en la cardiopatía, en la hipertensión, en la diabetes, en los factores predisponentes de los que hablamos los alópatas, ¿no? Sino también de qué manera en las familias, qué significó la enfermedad, qué significó en la década anterior a los antibióticos la tuberculosis. Ahora con el tema de la pandemia muchos estuvimos investigando cómo fue el tema de la peste a principios de siglo, con esto que se llamó la peste española, ¿no? O más allá en el siglo XIV, desde el siglo XIV para adelante o para atrás, cómo fueron las distintas epidemias que fueron afectando a aquellos países donde las distancias eran inmensas y no tenían los medios de comunicación que hoy tenemos. Y cómo nuestra especie humana ha estado expuesta a gérmenes patógenos. Entonces, estoy yendo como de lo macro, lo histórico, ahora vuelvo acá a lo micro, a esto que me parece como esencial, cómo los facilitadores entendemos lo que nos pasa a nosotros, desde nuestra vulnerabilidad biológica, emocional, y de este lugar cómo luego podemos acompañar a un paciente que llega a la entrevista queriendo hacer una constelación por su enfermedad, que viene en ese pedido, está pretendiendo con la constelación sanarse de esa enfermedad. ¿Qué representa esa enfermedad para la persona? ¿En qué etapa de evolución de la enfermedad se encuentra? Si hablamos de cáncer, está en un proceso terminal, y desde ese lugar la entrevista, la propuesta de trabajo es otra diferente a alguien que acaba de enterarse que puede ser que tenga lupus. ¿Sí? Entonces me parece como fundamental pensar en la primera entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese encuentro con otra persona? Muchos trabajamos en modalidad talleres, en modalidad individual, son dos escenarios diferentes, pero la entrevista sigue siendo la entrevista. Observar qué ocurre ahí, no solamente desde el discurso verbal, sino también de lo gestual. Y qué podemos ir percibiendo en eso que es invisible, que se da en el encuentro entre dos personas en un contexto de una consulta. Exacto. Ahora, Pablo, recuerdo haber visto en varias oportunidades, no es la generalidad, cuando se está trabajando, para los que no conocen el tema de las constelaciones familiares, se eligen representantes que solamente han escuchado lo que ha pasado en unos minutos previos, no conocen la historia a profundidad del consultante, y los representantes, en especial el de la enfermedad, muchas veces lo he visto más que, ojo, lo comento contigo y con el público que está viendo, escuchando todo esto, piensan, quiero sacarme la enfermedad encima, pero veía que la enfermedad en muchas oportunidades era hasta cariñosa, ¿no? Protectora, frente a un conflicto que la persona estaba trayendo, ¿no? Por ejemplo, abrazaba al consultante, acompañaba al consultante frente a algo que no quería ver, que no quería aceptar, que no quería admitir, y cuando esta persona comenzaba a admitir, a reconocer, a sufrir su dolor, veíamos de que el representante de la enfermedad se alejaba. Pero digamos que el comportamiento era un comportamiento diferente de lo que uno podía pensar, ¿no? De que esta enfermedad me está matando, me va a matar. Que es malo, ¿no? Que me va a herir, que me va, ¿no? Algo así, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Bueno, quizás lo omití cuando estaba hablando antes, de que yo por lo menos intento evitar caer en la generalización. Podemos hablar de ciertos patrones que se asemejan en relación, por ejemplo, a los pacientes asmáticos, ¿sí? Claro. Ahora, decir que todos los asmáticos tienen que, su tema del asma tiene que ver con tal cosa, yo evito. Sí me parece que después uno puede ir haciendo su propia estadística, pero me parece que cuando hacemos una generalización caemos en reduccionismos y es volver a lo antiguo, a lo viejo, a querer encajonar las cosas, y me parece que este enfoque de las constelaciones abiertas, de las constelaciones familiares,
nos invita a mantener la cabeza abierta, nuestro corazón abierto y toda nuestra mayor posibilidad desde la humildad de acercarnos a lo que está sucediendo. Y cuando hablabas recién vos, Julio, pensaba, ¿no? Esta persona que quiere sacarse, o que en el campo vemos un escenario diferente a lo que el consultante pide, o en su discurso muestra, de una enfermedad que es amigable con la persona, también ahí podemos chequear quién está acá en la consulta sentado al frente o al lado mío. ¿Es un niño, es una niña o es un adulto? ¿Es un adulto que está asustado? Cuando vamos a recibir un diagnóstico de las manos del médico, del personal del laboratorio, en un sobre cerrado, y aparece esta situación del estrés por diagnóstico. Como si fuera una otra entidad, más allá de la enfermedad, cuyo informe está en el papel que nos dan o en el mail que nos llega del laboratorio, el estrés por diagnóstico de lo que implica el desconocimiento o la palabra cáncer. Claro. Entonces otra situación, puede ser que un adulto quiera constelar, no es un niño, pero su manifestación es de un hombre o una mujer adulta que está asustada por lo que desconoce, y a qué le tememos todos los seres humanos como aquello absoluto que más nos amenaza, la muerte. Claro, y yo recuerdo alguna vez que te vi trabajar algún caso X en la que le era difícil al consultante ver directamente a los ojos, bueno, supuesto, ¿no? Metafóricos, ¿no? Ojos de la enfermedad, afrontarla, decir, esto es esto, ¿no? Yo estoy mirando esto que me está pasando, ¿no? Porque mucha gente dice, no quiero ir al médico, no quiero hacerme los análisis porque no quiero saber qué tengo, ¿no? Mejor no sé. Mejor no saber, dice, no saber lo que hay, ¿no? Entonces, ahí aparece este concepto de la libertad y el libre albedrío, ¿no? Que las personas podemos hacer lo que queremos con lo que nos pasa. Claro. Ahora, ¿qué le pasa a mi hermana, a mi mujer, a mi hijo, si yo no estoy dispuesto a hacer un tratamiento? Y el motivo de la consulta es si mi hijo va a hacer una constelación porque su papá no quiere ir al médico o no quiere cumplir el tratamiento. Y ahí también tenemos otra posibilidad de ver qué es lo que sucede si logramos poder plantear una situación de posicionamiento y que los representantes grafiquen en esta espacialidad que tienen las constelaciones familiares, que a veces también lo que ocurre en el primer momento, al configurar los representantes, es como un diagnóstico de situación, como si el campo fenomenológico con los representantes, con los papelitos, si estamos haciendo algo individual, o los Playmobiles, es una situación diagnóstica de qué es lo que le pasa a ese sujeto y cómo desde este lugar, desde una humildad absoluta, el facilitador se las ve y se las arregla para poder acompañar a que esa persona asienta, acepte, respete o no lo que le está mostrando. Cuando ustedes hablaban de esto, de lo que sucede entre los representantes, quizás se me venía a la cabeza también situaciones donde un papá, una mamá o una pareja de padres, por una enfermedad, un hijo de 3 o 4 años quiere hacer la constelación, y en los representantes vemos que un padre mira hacia un lado, la mamá mira hacia otro lado, está el representante del hijo o de la hija, y solamente quien mira al representante del hijo es el representante de la enfermedad. A mí en lo personal me gusta trabajar mucho con la modalidad encubierta, ustedes lo saben, la gente que ha visto los talleres donde yo participo, me parece que la modalidad encubierta tiene esta facilidad de lo más parecido a una neutralidad, a una asepsia, donde yo no estoy condicionado porque me eligieron para padre, ella para madre, el otro representante para el lupus y el representante para el niño. Al hacerlo encubierto, cada representante está libre de poder entrar en la situación de percepción sin haber escuchado, vos sos el padre, vos sos la madre, vos sos el hijo, vos sos la enfermedad. Y en lugar del facilitador, siguiendo las recomendaciones y las enseñanzas de Bert, de poder mantenernos en una absoluta neutralidad y vacíos de la intención de ayudar, pero con una firmeza de poder confiar lo decía de esta manera, de estar alineados con lo que sucede en el campo fenomenológico, pero por otro lado también respetando que hay quizás distintos factores que hacen que una persona no pueda ver la imagen, porque le duele,
porque le molesta, porque le incomoda. ¿Verdad? Y ahí poder ser humildes en mostrar y retirarnos. Y quizás en ese momento no podemos seguir trabajando y luego con posterioridad se puede hacer un trabajo donde esa persona puede ubicarse desde otro lugar, emocional, interno, para poder tomar lo que la imagen muestra. Esto me lleva a volver a renovar esta advertencia, ¿no? De que y lo digo así, advertencia, de que las constelaciones familiares es un enfoque profundo, que lo que aparece en el campo fenomenológico puede ser de alguna manera de una intensidad que a la persona la deje más afectada de lo que llegó a una consulta o a un taller, o que estos fenómenos aparezcan luego, cuando la persona volvió a su casa, haya constelado o hayamos tenido que interrumpir la constelación y aparecen los fenómenos disociativos, los fenómenos de reactivación del trauma, o lo que tiene que ver con la identidad. Porque la enfermedad es una manifestación íntima de nuestro cuerpo, así como la fisiología se encarga de que todos nuestros órganos, la fisiología se encarga de estudiar cómo trabajan todos los órganos que somos, de la misma manera la enfermedad aparece en esa intimidad fisiológica desde lo disruptivo de lo que le sucede a una célula, a un sistema, a un órgano que tiene un otro funcionamiento por fuera de lo normal. ¿Sí? Entonces, de ese lugar, si ya una enfermedad se manifestó, si tiene signos ostensibles a través de lo que aparece en la piel, en un laboratorio, en una tomografía, desde la afectación, ya es un proceso que lleva un montón de tiempo de estar en ese sujeto, en ese individuo, en ese ser, en esa alma, en esa familia. La constelación parece que tiene que tener un tiempo ralentizado de acercamiento, Más despacio, ¿no? Más despacio. muy despacio, muy Sí. despacio. Y Pablo, ayer muchas personas estaban mirando, ¿no? Que íbamos a hacer la live y me llegó dos preguntas de dos personas distintas. Yo sé que no se puede caer en la generalización porque cada caso es un caso. Claro, no hay un manual. En constelación no hay un manual. A ver, ¿no? tal cosa. Dolor de muellas, esta cosa. No, sabemos que no, ¿no? No es así y que cada caso, así como la huella del dedo, cada caso es un caso único. Así es. ¿no? Pero, desde tu mirada como médico psiquiatra, me llegaron las dos preguntas. ¿Qué tú podrías aportar o hablar acerca de la compulsión, da obsesión, ¿no? De los obsesivos compulsivos y también del Alzheimer, ¿no? ¿Qué podría o que tú has observado desde tu experiencia, ¿no? Como médico y también esa experiencia sistémica que tú comentas, ¿no? Que no se puede generalizar. Pero ¿qué podrías decir acerca de los obsesivos y de las personas que desarrollan Alzheimer? Bueno, vamos por partes. Por partes. Y bien, tratamos de no caer en la generalización. Claro. Ajá. Cuando hablaba hace rato de la importancia de la entrevista, es en la entrevista donde recabamos datos, ¿no? Lo ideal es intentar lograr hacer un árbol genealógico lo más completo posible para entender distintos patrones que podemos observar tanto en el Alzheimer, como en los fenómenos paranoides, como en la psicosis, como en la esquizofrenia, como en los trastornos obsesivos compulsivos, a diferencia de la depresión, que podemos ver otras dinámicas, o en la bipolaridad, que es encontrar de qué manera los fenómenos víctimas-perpetradores se manifiestan. Entonces, esto nos lleva a como poder rastrear, o que el consultante se identifique, pueda hacer visible eso que hasta el momento está apareciendo a través de la enfermedad. Ahora, en lo que puede ser el discurso delirante de un consultante, en lo que puede representar la necesidad de la higiene de la casa o del propio aseo de una manera compulsiva, irrefrenable, desde esta descripción puede ser que aparezcan escenarios transgeneracionales que puedan tener cierta relación con lo que haya podido suceder allá lejos y entonces. Nunca vamos a tener un dato posta de que esto fue así, pero a veces ocurre. Y voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con lo que vos me estás preguntando, Adriana, pero porque se me acaba de ocurrir,
de haber trabajado con un niño durante un año en terapia, y con este chico, con la caja de juegos, con las distintas herramientas de juego para con niños que tenían aquel consultorio, siempre terminábamos jugando, y ya con un patrón de que todos los jueves íbamos a trabajar a la guerra. Y armábamos murallas, castillos, cañones, los almohadones del consultorio gestáltico, iban y venían, y eran bombardeos, y los caballos, bueno. Mucho tiempo estuvimos trabajando con este paciente, con este pacientito, pero cuando vino Bert Hellinger a la Argentina en una de sus sucesivas venidas después del 2000, 2001, y me animé a supervisar con él el tratamiento, este niño había sufrido y estaba internado por un cuadro de glomerulonefritis. Entonces, yo ya estaba en la etapa de darle el alta del tratamiento. El motivo de consulta había tenido que ver con sus dificultades de integración con los compañeritos a la escuela a la cual ya él pertenecía. No se había cambiado de escuela, pero había estado en una situación de aislamiento, de no poder establecer lazos sociales con sus amigos, ni de jugar en el recreo, y de irse como quedando aislado del resto de los compañeros. Y entonces le pedí permiso a su mamá para supervisarlo con Bert. Hicimos la constelación con Bert, y en el trabajo fenomenológico en el campo apareció una situación de muchísima agresión y violencia. Parecía algo antiguo. Desde lo que fue la anamnesis había antecedentes de una muerte traumática del padre, situaciones de violencia conyugal. Entonces, desde mi armado de hipótesis que tenía al respecto, pensaba en este hecho de lo que había sucedido en esta pareja como motivo de la separación y posterior muerte en un accidente de tránsito del padre, como algo que tuviese que ver con lo que ocurría en nuestras consultas y en lo que era su dificultad de integrarse con amigos, que podemos hablar de situación de duelo congelado. Un niño de 8 años no tiene los elementos, los recursos emocionales para elaborar el duelo. Pero lo que surgió en la constelación familiar, en la supervisión de este paciente que consultaba, de esta familia, no solamente de este paciente, porque estaba él presente, pero estaba toda la familia de manera no visible, nos fuimos a más o menos situaciones de la quinta generación para atrás. Wow, Como dinámica de víctimas y perpetradores. Cuando Bert Hellinger me dice esto, bueno, yo salí así sin entender nada, como sorprendido por lo que apareció en la constelación, por la devolución de Bert, y también me sentí muy bien tratado por Bert, porque a los 8 terapeutas que habían estado antes les había dado una paliza bárbara, así que sentía un alivio. Es decir, estoy pasando por prueba de fuego, y que Bert me haya mandado a sentar, como venía ocurriendo en esos seminarios tremendos que asistíamos con Bert. Y cuando le hice la devolución a la madre, porque ella sabía que yo lo había supervisado con Bert, le cuento lo que ocurrió en la constelación, y ella me dice, no, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto debe haber sido el 15 de diciembre. Cuando en enero ella se acerca a pagarme los honorarios que habían quedado pendientes de noviembre y diciembre, me puse a investigar, me dice. Mi bisabuelo participó en no sé qué guerra en Francia. Ni siquiera tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera. Y entonces ahí se me vino la escena de juego que teníamos con este paciente de jugar a la guerra, y que era algo que él me pedía. Yo tenía mi herramienta de juegos, mi baterías en la caja de juego, pero él quería ir a jugar, Sebastián quería jugar con estos elementos. Entonces dije, ¿cómo en el juego y en la constelación hubo cierta correlación? Entonces, más allá de lo que puede aparecer en el trastorno obsesivo compulsivo, en la enfermedad de Alzheimer, es como poder decir, bueno, ¿de qué manera estamos dispuestos a reconocer en nuestros propios sistemas la fuerza de perpetración? ¿De qué manera estamos dispuestos a reconocer esta dinámica del poder de la víctima, ¿no? O el dolor de aquellas víctimas que no fueron reconocidos, y de qué manera en el síntoma, en el delirio, en lo que le pasa a un paciente que tiene un diagnóstico de psicosis, y esto cómo afecta a su calidad de vida, y cómo es esta situación para la familia, de tener un familiar que tiene este diagnóstico y esta situación de vida,
de estar en contacto con otras realidades y no poder tener una calidad de vida contrastante con los que somos normales. Y siempre rescato las enseñanzas de mi docente para estas cuestiones, la doctora María de los Hoyos, con quien supervisé y trabajé y consulto, de cómo María se arremanga a la hora de trabajar muchas semanas, muchos meses con la familia y luego constelar al consultante. Y esto lo aprendí de María un montón, de que si la familia no está dispuesta a hacer su propio proceso de profundizar en lo que sucede en el océano de cada familia, María no los trabaja. Yo en lo personal he tenido muy poca éxito en este sentido porque han llegado a mi consulta padres que a la modalidad antigua alopática de medicar a un muchacho, a una chica, o un esposo, una esposa, una mamá, y no estar dispuestos a zambullirse en el escenario, en la profundidad de su transgeneracionalidad, y querer investigar, explorar y entender. Pablo, nos queda poco tiempo. ¿Sí? Pregunta, así como para las personas que quizás recién conocen este tema de las constelaciones familiares, de manera muy simple para el neófito, que inclusive nosotros muchas veces nos convertimos siempre que estamos trabajando con cada caso, aprendemos mucho. ¿Y cuál es el beneficio de las constelaciones familiares? Hay mucha gente que nos está escuchando y quizá está diciendo, esto es chino, ¿no? ¿Qué están hablando? No entiendo nada. Pero, ¿en qué ayudan las constelaciones familiares? Para las personas que nunca... Las constelaciones familiares ayudan a despertarnos, ayudan a empoderarnos, ayudan a que podamos encontrar en qué lugar de nuestro sistema está ese surtidor de fuerza, de energía, nos ayuda a madurar emocionalmente, nos ayuda a autoconfrontarnos, nos ayuda a responsabilizarnos de qué manera somos instrumentos de cambio en lo personal, en la vida de pareja, en la familia y también en lo social. Nos ayudan a conocernos. Creo que las constelaciones familiares también, en esta cuestión de conocer nuestras raíces, nos ayudan a adueñarnos de nuestra identidad y también de qué manera podemos, con amor, poder soportar y trabajar para hacer esas cuestiones que por libertad, por deseo, queremos hacer, que son contrarias a las cuestiones de nuestra familia. Entonces nos ayuda a tomar la fuerza para ejercer la libertad, para elegir diferentes caminos de lo que se esperaba que yo haga, o si mi abuelo fue ingeniero, mi papá ingeniero, que yo también tengo que ser ingeniero. O si en la familia tenemos que tener 7 hijos, decir, bueno, no, decido el camino, elijo el camino de la no paternidad, o el camino del arte como profesión. Entonces, para hacerla corta, creo que nos ayuda con amor a poder ser libres. Bueno, quiero mandar un saludo en estos momentos. Hay muchas personas que están conectadas. No logro ver a todas, son no sé, más de 50, 80 personas que están en estos momentos conectadas a las redes sociales de varias de Argentina. Quizás habría más personas si yo hubiese tenido la precaución de decirles que se conecten al Face y no al Zoom. Hago cargo, esa es mi responsabilidad de no haber sido claro en la información. Bueno, ya habrán otras oportunidades, Pablo. Este fin de semana, por si acaso, para los interesados, estamos haciendo un taller ahora online, ¿no? Porque nos preguntábamos si es que esto funciona también a distancia, y al momento hemos visto que funciona. Obviamente quien conoce se puede adaptar más fácilmente, ¿no? Pero aún así tiene sus detalles diferentes. ¿Cómo te ha agarrado este cambio, Pablo, de lo presencial a lo virtual ahora? A lo virtual. Yo tengo que ser así honesto, tengo que ser agradecido a todos los pacientes jóvenes que por distintas situaciones tuvieron que emigrar de Buenos Aires al interior del país o al exterior,
y ellos fueron los que me obligaron a actualizarme. No me olvido más de un paciente que me decía, pero dale, no seas tan viejo, no decía la mala palabra, ¿no? Yo quiero seguir haciendo terapia con vos aquí donde estoy, quiero poder hacer terapia en argentino, no lo quiero hacer en inglés. Y fueron estos distintos pacientes que habían hecho una terapia en algún momento conmigo, y al estar en Londres o en Berlín, o en Nueva York, o en Miami, qué sé yo, no me acuerdo bien, o también, qué sé yo, en Catamarca, en el interior de la Argentina, que querían continuar con su proceso terapéutico, los que me fueron convenciendo de que me tenía que desasnar y sacar el prejuicio, porque también mi canal sensorial de comunicación tiene que ver más con lo kinestésico. Claro. Soy un terapeuta que toca, que agarra de la mano, que hace pasar a la sala o al consultorio, al consultante, que si tengo que apoyar la mano en la espalda, lo hago, sigo pidiendo permiso, y me parecía que yo iba a tener dificultades en mi empatía y en mi forma de trabajar. Y fui viendo que era posible, pero no como si en esta situación de pandemia, estar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde atendiendo, paro por almorzar, paseo un poco y vuelvo. Pero me pasó también que al inicio de la pandemia me tocó desde el lugar de receptor estar recibiendo consignas por parte de un profesor. Hago como un maestro de danza buto una práctica 2 veces por semana, y en esto de trabajar con el cuerpo me era muy útil ponerme en una situación era el que recibía consignas, y esto tenía una amplia profundidad emocional y de trabajo corporal. Vos que trabajás con biodanza, Julio, lo sabés. Y de repente, a través de la pantalla, en este pequeño espacio que se transformaba en un salón de danza, poder explorar consignas, me fue dando muchísima credibilidad de ser receptor. Y desde ahí me sentía muy legitimado a dar consignas a pacientes en la consulta individual, en los grupos, con los colegas que supervisan conmigo. Y fue también como ir explorando, hasta que hace unas semanas también con un grupo de colegas empezamos a hacer los talleres online los fines de semana, los talleres virtuales, y es una herramienta que está en fase de exploración, pero bueno, cuando el campo lo permite, se ve que también el campo se va actualizando y va usando las pantallas, o simplemente el campo habrá estado esperando que nosotros nos actualicemos a través de las pantallas. No sé cómo fue primero. Bueno, entonces les comento a todo el público que nos está viendo en estos momentos que este fin de semana vamos a tener un interesante taller con Pablo Chamorro acerca de constelaciones familiares. El día es el 29. Sí, el día 29. No. 28. Perdón, 28. El día 28. 20. Domingo, es domingo. Domingo, claro, es domingo. Domingo, vamos a corroborar aquí. Este domingo. Este domingo. Domingo, el 28. Sí. 28. Está. Sí, 28. Domingo 28, sí, no nos equivocamos con los Lunes el horarios. 29, no, es domingo 28. De ¿no? 9. ¿Y a qué hora es? En hora peruana de 9 a 12. Ajá. Hora peruana de 9 a 12. Ustedes vean la equivalencia ahí en la página del Centro Peruano de Constelación Familiar. Ahí están todos los datos. Se ponen en contacto con nosotros y estamos seguros de que va a ser muy interesante esta nueva faceta. Así que Pablo Chamorro online esta vez. Bueno, Julio, será cuestión de que nos animemos a hacer la convivencia postergada online. Convivencia online. Convivencia online, ¿no? Pero en serio lo digo. Sí. ¿Verdad, no? ¿Por qué no? Sí, sí. Es una novedad. Esto rompe los prejuicios, ¿no? De que tiene que ser presencial, pero podría ser de otra forma, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo creo que también llevados de la mano de cómo necesitamos acompañarnos, a tenernos a mano en esto de estar acá con esta situación de estar en nuestros hogares, con todas las emociones que aparecen, la posibilidad de hacer un trabajo online más allá del agotamiento que puede tener el uso de la pantalla, pero si tenemos pausas, si se respetan los tiempos para consignas por el ejercicio, es factible hacer una experiencia prolongada, y también que tenga los otros aditivos del empleo de la música, de la meditación
y de la exploración que cada uno puede hacer en intimidad en su casa. Nunca vamos a poder reemplazar la ronda de manos, los abrazos, la situación de charla en los almuerzos, el reírnos de lo que ocurre en la modalidad en vivo. Pero bueno, nos estamos adaptando, creo que de la manera más creativa que nosotros podemos hacer. Bueno, estimado Pablo, ¿se nos ha pasado la hora? Sí. Rapidísimo, Sí. nos hemos ido más allá del tiempo, ¿no? Te dije 30, 40 minutos y nos fuimos por la hora. Así Bueno, que, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y gracias por el afecto y el reconocimiento. bueno, Un placer y nos vemos domingo 28. y más Muchas gracias, nos vemos. otro live, ¿no? Sí. Más adelante.